Bueno, como no puede ser de otra manera, yo también me uno, por supuesto, al deseo de éxito al ministro y a la gestión de su departamento. Y, por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, no puedo estar sino de acuerdo con los objetivos generales que ha marcado para la política del Gobierno. Crear empleo, disminuir el déficit público, reformas en profundidad que permitan al turismo hacer de motor de la economía, que aumente el peso del sector industrial en la economía, conseguir por fin la eficiencia energética y una energía que, en vez de ser un problema para el desarrollo económico, sea un soporte y lo permita ser más competitiva, el impulso a la sociedad de la información y del sector de las TICs, etcétera. Bueno, me parece que sencillamente es muy difícil no estar de acuerdo con todo eso. Lo que he echado un poco de menos son algunas concreciones para que vayamos viendo de qué manera estos pasos se van a convertir en la ejecución de sus objetivos. Por eso, simplemente ahora quiero hacer una serie de preguntas y de breves comentarios, y usted lo que pueda me contesta si le parece en su contestación, o si no, evidentemente, a lo largo de la legislatura habrá tiempo de sobra para ir viendo en qué se va a concretar todo esto. Le quería decir, por ejemplo, que es muy complicado creer que es posible hacer todo esto manteniendo un objetivo de déficit cero, sin más. En fin, espero que usted nos explique cómo van a conseguir ese sudoku, pero, en fin, estamos todos muy interesados. Lo mismo ocurre que qué va a pasar con la política de recortes en I+D+I, que sin duda alguna es fundamental para impulsar la innovación en el sector industrial y que, sin embargo, ha sido uno de los capítulos presupuestarios más tocados por la política de ajuste del gasto público. De hecho, tampoco creo que le he oído hablar de investigación más desarrollo, y aunque no sea en principio un área que esté directamente adscrita a su ministerio, sin duda tiene mucho que ver con industria y no digamos nada con telecomunicaciones. Y es un poco preocupante esta especie, digamos, de virtualidad o de deslocalización gubernamental de la I+D+I. Me gustaría que me hiciera un comentario, si es posible, sobre esta cuestión. En fin, sobre lo que tiene que ver también con lo de crear condiciones para el aumento de la actividad industrial, la recuperación del índice de producción industrial, etcétera. Se ha referido usted, y me parece una muy buena noticia, a que van a iniciar una política de racionalización de normas para quitar aquellas, o tratar al menos de paliarlas, que están obstaculizando no solamente la creación de empresas, sino la proliferación normativa que convierte en complicadísimo crear empresas y hacerlas funcionar en España. Bueno, sobre esto incluso hay un estudio que hasta ahora nadie ha refutado, que habla de que tenemos 800.000 normas vigentes que afectan a la actividad económica, de orden municipal, provincial, autonómico, nacional, europeo, etcétera. Creo que esta es una cuestión sumamente importante y de política general que convendría saber qué planes tienen ustedes, porque, desde luego, un país con 800.000 normas, que son muchísimas más de las que tiene cualquier otro país con una economía, no digo ya próspera, sino que sencillamente esté resistiendo mucho mejor que nosotros la crisis, es un problema muy grave que necesita una solución política. Y relacionado con esto, pues lo que debería de ser una política de disminución drástica de la burocratización. En fin, hay también estudios que insisten en que la baja utilización comparativa con otros países de Europa de la capacidad industrial española tiene que ver precisamente con la ineficiencia muchas veces del sector público a la hora de dar licencias, autorizar, en fin, puesta en marcha de iniciativas económicas distintas, etcétera, etcétera. Esto es lo que se refiere a un marco general. En lo que se refiere a algo más concreto, yo también he encontrado algo contradictorio que en industria digan ustedes que van a apoyar a todos los sectores. Porque, claro, lo que estamos hablando es, constantemente además, se ha convertido ya en un mantra, de un cambio de modelo económico, pero el modelo económico tendrá que cambiar precisamente porque aquellos cambios, aquella emergencia de nuevos sectores o de nuevas industrias sean favorecidos por el sistema. Si favorecemos a todos los sectores por igual, esto parece algo contradictorio y un poco complicado. Me gustaría que, si es posible, explicar un poco qué es lo que piensan esto. Es decir, si se trata de una política habitual de subsidiar, en la medida de lo posible, dada la crisis, o de apoyar legislativamente a todos los sectores, o se trata de crear las condiciones para que aquellos sectores emergentes puedan desarrollarse más y hagan la economía en su conjunto más competitiva y más innovadora. Relacionado con esto, el sector de las telecomunicaciones. Bien, aquí sí que he encontrado un exceso, si me permite, de generalismo, y creo que no se han tocado cuestiones absolutamente fundamentales. Por ejemplo, cuando hablamos del marco jurídico para favorecer el desarrollo de las TICs en España, ¿qué pasa con la ley SINDE? No es una ley que afecte solo a la propiedad intelectual, es una ley que también afecta a la seguridad jurídica a la hora de crear nuevas empresas en telecomunicaciones, nuevas empresas sobre todo asociadas a Internet y el desarrollo de redes sociales. ¿Qué piensan ustedes de esto, por lo tanto? ¿Qué van a hacer con la transposición de directivas europeas o de informes de gobernanza de Internet que ya ha aprobado el Parlamento Europeo el último noviembre, que recomiendan, por ejemplo, asegurar legalmente la neutralidad de la red? ¿Tienen planes al respecto? Esto es una cuestión importante que, además, no solamente preocupa a los internautas. Yo creo que es un problema de desarrollo económico y de salto y de cambio de modelo económico en España. ¿Qué van a hacer también ustedes con la transposición definitiva de la supresión del canon digital aprobada por una directiva europea?
¿Qué vamos a hacer con contradicciones tan extrañas como que estamos hablando de desarrollar nuevas industrias en el sector de las TICs y, sin embargo, el libro electrónico tiene un IVA superior al libro tradicional? Yo creo que esto es una consecuencia, y me gustaría también saber su opinión, de que tanto la ley SINDE como las actuaciones que ha habido en general en este campo hasta ahora han ido más destinadas a proteger a los grupos de comunicación tradicionales que a favorecer el desarrollo de los nuevos, es decir, más asegurar una situación de práctico oligopolio en el campo de la comunicación y de las industrias asociadas a la comunicación que de propiciar el desarrollo en España de industrias que además, lógicamente, aprovecharían, si esto fuera una política gubernamental, el hecho de que, bueno, en fin, la lengua española tiene una enorme ventaja, sencillamente como materia prima en el campo de las TICs. En fin, con la energía ocurre algo parecido. Yo también me he quedado un poco perplejo con su política respecto a las subvenciones al carbón nacional. ¿Se trata de suprimirlas indefinidamente o se trata de bajarlas o congelarlas, una moratoria, para luego volver a renovarlas? En fin, ¿qué ocurre con las primas a las renovables que han afectado directamente a la seguridad jurídica de los inversores en fotovoltaicas, los famosos huertos solares, que en muchos casos no son precisamente grandes corporaciones, sino pequeños inversores? Respecto a algo que también acaba de ser citado, me gustaría saber la política de su ministerio respecto a la técnica de fractura hidráulica para explotar yacimientos de gas, porque en algunos países no es que se haya prohibido, lo que se ha hecho ha sido crear organismos supervisores independientes, por ejemplo, es el caso de Francia, para analizar en detalle el impacto medioambiental de estas técnicas, que por otra parte no podemos obviar o negar que en una situación de crisis como la que hay en España va a haber una gran presión para explotar todo tipo de yacimientos de hidrocarburos, sobre todo de gas, de los que hay muchos que podrían ser explotados con esta técnica. En fin, y ya para terminar, y no abrumarle a usted con tantas preguntas, y ya le digo, en fin, contésteme usted a lo que le parezca, sin duda alguna habrá mucha ocasión, tenemos muchas, para ir hablando de todo esto. Cuando hablan de las nucleares, ¿se refieren solamente a mantener el parque de centrales ya existentes o se refieren también a iniciar ya proyectos o planes, o al menos a debatirlos, para nucleares de nueva generación, que podrían estar situadas o no en emplazamientos de las antiguas? Esto es una cuestión que tiene su importancia también estratégica, porque queramos o no un sistema en un mix en el que las energías renovables tengan un gran papel, hace falta una energía de base que garantice que el sistema funcionará cuando haya cambios también medioambientales, precisamente. Bueno, en fin, esto es un poco las cuestiones que me parecía interesante que nos aclarara usted, y por lo demás, pues le reitero mi deseo, por supuesto, que creo que es genial, de éxito, y también espero que satisfaga mi deseo de un poquito más de precisión. Muchas gracias.